Bienvenidos a ¿Qué hago con esto? En el episodio de hoy charlamos con Bren Slotolow sobre qué pasa cuando nos replanteamos nuestra vocación y cómo fue su camino de transformación profesional, pasando de abogada a creadora de contenido y emprendedora. Soy Tefi de Silis y espero que la disfruten. Hoy estamos con Bren. Bren es creadora de contenido, emprendedora y me gusta que te definís como una persona multipotencial. Sí. Bueno, primero, gracias, Tefi, por invitarme a tu podcast. Gracias por el espacio. Sí, me gusta mucho. Es un término que lo descubrí relativamente hace poco. Esto de que de pronto somos personas a las que nos interesan muchas cosas, que quizás hasta hace unos años eso estaba como un poco mal visto. ¿Viste? Te gustaban muchas cosas y te decían, pero tenés que definirte por una. Y tenés que elegir una cosa y de pronto ser eso durante toda tu vida. Y siempre me pasó que fui una nena como de muchos intereses y fui creciendo y lo mismo. Y hoy como que abrazo un poco todas esas cosas que me interesan y tengo la suerte también, creo que, de que todas las cosas que me interesan forman parte hoy de mi presente laboral. No solamente de mis momentos de ocio, sino que también pude hacer de todos esos intereses mi trabajo. Así que sí, es un término que me gusta mucho y conecto mucho con las personas que son como medio pulpo y se dedican a un poco de todo. ¿Querés contarnos un poco cómo fue tu historia? Porque vos estudiaste abogacía. Así es. ¿Y qué pasó ahí? Sí, miro para atrás y es como una historia bastante larga, pero a ver, yo estudié Derecho en su momento, en la época de secundaria. Estuve entre varias carreras, ninguna tiene que ver con lo que hago hoy en día, dato que es curioso. Pero bueno, entre varias carreras me decidí por el Derecho, que siempre me llamó la atención. Papá abogado, entonces bueno, también en casa tenía como muy cerca de la profesión, pero realmente como que era algo que me interesaba. En su momento tomé la decisión a los 17, 18 años, con las herramientas que tenía y siguiendo mi deseo. Y de pronto me encontré en la mitad de la carrera. Yo siempre fui también muy creativa, o sea, eso es a lo que me dedico hoy, es parte también de mi historia, pero siempre como del lado del ocio. Y a mitad de la carrera, yo siempre leí mucho. Me encontré como que esto, en mi círculo más íntimo, mis amigas, mi familia, no eran tan lectores y yo leía un montón, tenía como muchas cosas para decir de lo que iba leyendo y era como, no sé, 2017, 2016, época medio furor de los blogs y no me acuerdo quién me dijo, che, hacete un blog y empecé a subir las reseñas y qué sé yo. Y empezó así y de pronto fui creciendo como con el avance de las redes sociales y terminé cayendo como en Instagram. Pero empezó como un hobby, me parecía divertido como eso, compartir mi mundo lector y encontrarme con otra gente que también leía y conectar desde ahí. Y a la par hacía la carrera, o sea, en mi mente no nada tenía que cambiar, digamos, de lo que eran esos planes. Y cuestión que me empecé a dar cuenta con el correr de los años, yo la carrera la seguí, me recibí, que estar en redes me gustaba demasiado. O sea, que de pronto le empecé a tomar un poco el gustito a el ida y vuelta, a empezar a generar una comunidad. Entonces, bueno, ahí es como donde empecé a hacer como un clic. Durante muchos años yo mantenía las dos cosas en paralelo, las redes no las tenía monetizadas, eran simplemente como un hobby, pero de pronto yo tenía ganas de estar pasando más tiempo con el hobby que preocupada por si iba a crecer en el estudio jurídico, si iba a empezar a tomar mis propios casos. Y ahí arrancó como toda una etapa de mucho diálogo interno, de decir, bueno, Bren, o sea, ¿qué es lo que está pasando acá? Claro. ¿No? Eso es un poco así como, en resumidas cuentas, creo que lo que fue el proceso. Yo, bueno, después de que me recibo, hago un viaje, viste que los viajes es como que te movilizan un montón, fueron como el espacio propicio para que yo pueda como escucharme más. Y me pasó que, bueno, me gusta mucho el título de tu podcast, esto de ¿qué hago con esto? Porque yo al principio batallaba mucho con ¿qué hago con esto? ¿No? Como decir, bueno, tengo que tomar una decisión, pero ¿cuál? Y si me voy por las redes, ¿cómo voy a empezar a vivir de las redes? Porque en ese momento estaba como muy incipiente todavía todo lo que tiene que ver con crear contenido y monetizar. Entonces dije, bueno, me amigué un poco con la idea de decir, yo soy una persona que a veces puedo ser muy mental y a veces puedo ser también muy emocional y como muy intuitiva. Y dije, voy a dejar un poco que el tiempo diga. En paralelo las dos cosas, ¿las puedo mantener? Sí, voy al estudio, trabajo y después llego a casa y hago contenido y funciona. En algún momento quizás eso no funcione más. O quizás yo tenga las cosas como un poco más claras. Entonces dejé que fluya. Ese tiempo fueron unos 2 años, debo decirlo. En la mitad sí fui como haciendo algunos pasos y me fui metiéndole un poco más en redes y aprovechando ahí para, no sé, animarme a dar mis cursos. Como que fui como haciéndolo crecer, pero tenía las dos cosas. Y cuando llegó la pandemia,
quizás no con el mejor de los timings, pero bueno, un poco visto para atrás, creo que fue un buen momento, tomé la decisión. O sea, tomé 2 decisiones importantes. Me fui a vivir sola, así de un día para el otro, y después decidí dejar el trabajo en el estudio, que bueno, se había frenado un poco por toda la situación de pandemia, y decir, bueno, voy a apostar a redes. ¿Qué tengo que hacer en las redes para crecer y poder vivir de esto? Y ahí, bueno, abrí como muchas pestañas, pero fue un poco eso, como seguir mi intuición, y en un momento sentí como que las 2 cosas ya no convivían, y ahí fue donde decidí cómo dar ese paso. Y primero, ¿cómo fue dar ese paso? ¿Cómo te sentiste vos y cómo recibiste de tu entorno, que creo que debe ser muy importante? Más si papá abogado. Claro, sí. Todavía le cuesta, todavía sí, él sigue teniendo la esperanza de que yo algún día vuelva al estudio. Sí, a ver, primero, cómo fue un poco que se dio la decisión. Cuando yo digo esto de seguir la intuición, no es esperar a que llegue el momento indicado. Yo creo que un poco en la vida, y acá lo saco de lo estrictamente laboral, el momento indicado un poco no existe. Es todo un poco una balanza, a veces se inclina más para un lado, se inclina más para el otro, y uno sigue una determinada corazonada y decís, es ahora. ¿Estaban todas las condiciones dadas? Probablemente no. Pero hay algo en vos que te animó a dar ese paso. Entonces, por eso yo siempre trabajo mucho con esto de estar en contacto conmigo misma. O sea, registrar mis incomodidades. Eso no significa que si registro la incomodidad, al día siguiente voy a hacer algo para cambiarlo. Pero al menos sé que está ahí. Le doy bolilla y dejo que el tiempo como que haga un poco lo suyo. Y después tuve la suerte de tener un entorno muy amigable. O sea, un entorno que confió en mí, una pareja que me dijo, que apostó, que me dijo, yo te banco. Yo en su momento, cuando fue lo de pandemia, me mudé con él. Entonces él me dijo, yo te banco. O sea, vos tirate a la pileta y yo confío en que va a haber agua del otro lado. Entonces eso estuvo bueno. Y por el lado de la familia, bueno, sí, sentía un poco esto de la culpa, como la hija que de pronto corta con todo el mandato del padre. Pero en algún punto, bueno, creo que él también me la hizo fácil, como yo sé que no suelta y una parte de él siempre va a tener como la esperanza de que Bren vuelva a trabajar de eso. Pero por otro lado, tanto él como mi mamá me ven feliz y me vieron en su momento también como entusiasmada y apostaron. Mi mamá, igual, me fui del lado de mi papá, pero me fui al lado de mi mamá. Mi mamá es pintora, es artista, fue la primera que trajo la creatividad a casa. Entonces, bueno, saqué de un lado, pero puse en el otro. Como que yo con alguno de los 2 padres tenía que estar ahí cumpliendo. No, pero la verdad es que eso, tuve la suerte de tener un entorno que me apoyó un montón. Entonces fue como un voto de confianza muy lindo, muy alentador. Pensaba mientras decías como, qué importante 2 cosas para poder como encarar este cambio profesional y también como lo que a uno le hace bien. Uh-huh. Lo primero es poder conectar con vos misma y decir, vos decías la corazonada. Y yo no sé si cualquier persona está abierto a escuchar y recibir eso y accionar al respecto, ¿no? Y después el entorno seguro que te apoya y que uno se siente por ahí también como que es más fácil, ¿no? Sí, como con cierto sostén, que es súper necesario. 100%, no es muy fácil conectar con uno y con ese lado más vulnerable. Yo, por ejemplo, lo ejercito mucho. Soy bastante de hablar con ciertas personas, así que tengo como de confianza. Soy también bastante de hablar como conmigo misma. Me gusta mucho como momentos que estoy sola, hablar en voz alta y como llevar un poco las cosas a ese plano. Pero después la herramienta para mí más poderosa como de autodescubrimiento es la escritura. O sea, yo tengo muy incorporado el hecho de escribir a diario todo lo que me pasa. O sea, llevarlo al plano del cuaderno. Para mí es como sacar algo del plano mental y llevarlo a un cuaderno. Es como, apá, esto existe. Como que esto está ahí, molestando o me está haciendo bien, lo que fuere. Pero está, es como hacerlo tangible, que me parece que de hecho, bueno, ahora que está tan de moda esto de manifestar y demás, tiene que ver un poco con eso, o sea, sacar las cosas del plano mental y decir, che, esto me importa. Y en función de esto quiero trabajar o quiero mover mis objetivos y demás. Entonces eso, como que siento que es una herramienta que para empezar a conectar con uno está buenísima. Y no deja de ser un espacio seguro porque sos vos y el cuaderno y ni vos lo tenés que volver a leer, ni nadie lo tiene que leer. Entonces como que está todo bien. Sí, y también supongo que sirve para limpiar un poquito como... Esto es real, esto por ahí me estoy enrollando un poquito, como poner las ideas un poquito más claras y ordenarlas para
para poder accionar ¿no? Sí, 100%. Tiene algo como de la escritura, como el desdoblamiento. Como que de pronto sos vos la que se está traduciendo de alguna forma, pero como con cierta distancia. Entonces de pronto en esa distancia quizás eso, como que lo que pesaba tanto en tu cabeza, donde estás como toda ofuscada, quizás no tenía tanto peso. O quizás no era como tan así. O quizás solamente necesitabas como depositarlo en algún lado y ya está. Como que ya te sentís como más liviana. Pero para mí eso, en el acto de estar escribiendo y que haya como la mano, y yo escribo a mano, no es que lo hago en la compu, se juega como algo distinto, ¿no? Está como que aparece alguien entre lo que vos estás llevando al papel y efectivamente el papel. Así que está buenísimo el ejercicio. Recomiendo. Amo, me encanta. Pensaba también como en cómo puede influir de manera positiva un entorno y cómo puede influir de manera negativa, ¿no? Como los mandatos, esto que, primero que ya a los 17, 18 años tengamos que decidir nuestro futuro o lo que vamos a hacer por el resto de nuestras vidas, me parece un montón y es muy difícil también. Y cómo dar un volantazo o decir, che, yo esto que elegí a los 18 años ya no me identifica, o por ahí nunca me identificó, lo hice porque, no sé, porque mi familia lo hacía o porque tenía que elegir una carrera. Y cómo puede influir de manera negativa las personas que nos rodean y que por ahí no están tan de acuerdo o no pueden entender lo que nos sucede, ¿no? Totalmente. Bueno, acá saco como dos flechas. Primero con esto último que decías de un entorno que no suma, digamos. A mí me costó mucho como abrirlo a otras personas. O sea, yo te hablé de un entorno muy favorable, mamá, papá, mis hermanos, mi pareja, mis amigas, pero después sí hubo otras personas a las que como que me costaba un poco más o donde encontraba resistencia, donde yo te estoy diciendo que de pronto no soy más abogada y era no, pero sí, lo seguí siendo. O no, pero lo pensaste bien. Y era como una cosa de resistir y de hacerte a vos como cambiar de idea. Entonces en un momento como que solté un poco. También uno tiene que elegir a veces como a quién le lleva ciertos temas, con quién abrirse, a quién ir a buscar un consejo. Creo que con el tiempo uno va como aprendiendo a esto, a hacer un poco de curaduría, ¿no? Del entorno. Y después también sanar un poco la relación con los momentos en los que tomamos decisiones, como bien decías, o sea, pedirnos a los 17, 18 años que tomemos una decisión que va a marcar todas nuestras vidas y que la va a determinar me parece un montón. O sea, ¿qué persona puede decir que a los 17 años conoce todo lo que es, todo lo que va a ser, todo lo que no va a ser? O sea, yo creo que una cosa que tenemos que tener como muy grabada es que lo único permanente es el cambio y la transformación. Yo hoy soy creadora de contenido, influencer, emprendedora, mañana no sé. Y un poco me amigué con esa incertidumbre, que a veces puede también generar un poco como de ansiedad, pero me encuentro mucho en mis redes con gente que o tomó decisiones en su momento con ganas y con todas las herramientas, pero después te das cuenta que la vida te lleva para otro lado, o gente que se arrepiente por, como bien decías, seguir un mandato. Y creo que es eso, amigarnos con que el cambiar está bien y es natural que estemos cambiando. La sociedad y la cosa de la convención nos dice que vayamos todo el tiempo para un solo caminito, pero en realidad la vida es movimiento puro. Sí. Total, sí. Y en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, si todo el tiempo cambia todo, ¿cómo no va a cambiar lo que queremos hacer, no? Totalmente. Y pensaba como un poco esto, bueno, de muy chicos nos dicen, tenés que elegir la carrera para todo. ¿Y qué pasa si no sé, a los 30, a los 40 decís, che, quiero hacer algo totalmente diferente, ¿no? Y cómo plantear eso, cómo planteártelo primero a vos y después a la sociedad, por más de que lo más importante es que vos estés seguro, ¿no? Pero cómo planteártelo en una sociedad, porque vivimos en sociedad. Sí. Y también donde pienso, ¿no? Hay muchos laburos o espacios donde a los 40 sos grande. Totalmente. Y por ahí es mucho más difícil insertarse, es mucho más difícil conseguir empezar, ¿no? En un nuevo ámbito. Sí, es totalmente cierto. Creo que, bueno, por suerte también como el mundo también se va transformando. Hoy en día hablar de que a los 17, 18 no elegís la carrera para toda tu vida es algo que está mucho más instalado que hace unos años donde era todo como mucho más rígido. Y también el mundo se va transformando y las carreras se van volviendo más flexibles. Y los trabajos posibles no son solamente, no sé, de pronto ser secretaria en una oficina, sino que también está mucho esta idea de
de inventarse un poco el propio trabajo, que es lo que si yo miro mi presente, y un poco yo inventé, autogestioné esto que hago hoy en día. No tiene un nombre, no tiene una definición de diccionario. Entonces creo que también está bueno esto de tomar como ese espíritu medio como emprendedor, de salir a buscar, bueno, dentro del mercado laboral que me interesa, ¿qué puedo hacer? ¿Qué otras formas puede tener esto que me está interesando? Creo que eso está bueno, como que hubo mucha flexibilización por ese lado y está bueno. Y también siempre digo, o sea, a veces cuando uno, sobre todo, no tiene todas las respuestas, no dejar de hacerle lugar en la vida a todo lo que a uno le interesa. Quizás va a ser desde el lado del hobby, pero que tenga un lugar. O sea, no estar bloqueando esas cosas que despiertan curiosidad, que despiertan interés, porque uno nunca sabe. Hoy tenías un Instagram donde compartís lo que pintás porque simplemente te gusta hacerlo y mañana te cae alguien que te quiere comprar el primer cuadro y de pronto te abre una puerta a un mundo y no sé, de acá a 2 años dejaste el laburo en relación de dependencia y estás haciendo otra cosa. Entonces, no menospreciar, no sentir que es chiquitito porque le puedo dedicar poquito tiempo. Todo es un montón y todo va plantando como pequeñas semillitas, tanto en el plano como más tangible, como también como en el plano mental. Así que creo que eso también es algo que está bueno, como darle bola y hacerle espacio a las cosas. Creo que está re bueno esto que planteás de, como ya no es necesario quizás esperar a que te llamen para poder hacer, y esto que decías, como quizás no tenemos todas las respuestas, yo creo que nunca tenemos todas las respuestas, y esperar a tener todas las respuestas por ahí también es como autofrenarse, autoponerse un límite para no accionar, para no hacer, un poco también porque da miedo saltar al vacío y decir, bueno, dejo este lugar, no sé, este puesto en la oficina que seguro que me da un salario estable, o que incluso me deja tranquila a nivel, tengo un trabajo, porque esto pensaba, ¿no? Como, qué difícil definir hoy en día qué hacemos, ¿no? Como que siempre está esa pregunta de, bueno, ¿y vos qué haces? Sí. O ¿a qué te dedicás? O esto por ahí, hoy no tanto, pero antes era mucho ¿y vos qué sos? ¿No? Como si todo se pudiera resumir en una palabra. ¿Y cómo te explico qué hago, no? Sí, el tema de las etiquetas es tremendo. De hecho, cuando me preguntan a qué te dedicas, yo es como, ¿por dónde arranco? O sea, abrí Instagram y te voy mostrando. Pero no, sí, es cierto todo esto que decís y también yo lo hablo, no es un lugar idílico. Hay momentos en la vida que son más propicios a tomar ciertas decisiones y hay momentos en que no lo son. Y está bien que también eso suceda y permitir que la vida avance y que las cosas vayan decantando. Creo que también hay como mucha resistencia a esto de vencer un poco las lógicas productivas, ¿no? Mismo me pasa mucho, yo doy talleres creativos y cada vez que abro los talleres y las chicas se presentan y demás, siempre un poco el punto en común es que me cuesta mucho en mi rutina de todos los días, que el laburo, que hacerme un espacio para mí y dedicarme a otras cosas que me gustan. Es como, wow, o sea, parecería re pavo decir que si me gusta, no sé, leer, le voy a dedicar tiempo a leer y es el primer tiempo que recortamos porque estamos inmersos en el trabajo de todos los días, que quizás no nos llena, pero seguimos como derechito porque esto que bien decías, o sea, es el trabajo, es el lugar seguro y demás, y me parece que yo también como que esto trabajo mucho por hacer entender que el ocio es parte de la productividad, que muchas veces dedicarle tiempo a tu ocio te puede hacer descubrir cosas, o sea, que no estabas viendo en el mapa. O sea, para mí, de hecho, empezar a transitar un camino en redes fue a la par un proceso de autodescubrimiento. O sea, sí, eran cosas que en mí estaban, pero había algo como que me gusta la comunicación y que me gustaba lo que tiene que ver con creatividad, pero para no solo dedicarme a eso una vez por semana, o sea, para que eso sea mi trabajo. Yo de pronto tenía cosas para decir que a un otro le van a interesar y es como que todo eso no lo hubiese descubierto si no lo hubiese hecho el lugar y hubiese solamente trabajado y hecho lo que tenía que hacer. Así que sí, coincido totalmente con lo que decías. Sí, y también que hace bien, porque digo, obviamente hay que vivir de algo, es lógico tener miedo también a soltar algo que nos da estabilidad y que nos da un ingreso, pero también, como vos decías, este espacio compartido durante un tiempo, que creo que dijiste que fueron como 2 años, de un equilibrio entre, tengo el laburo que necesito también un poco para vivir, y le doy espacio a lo que tengo ganas de hacer y lo armo. Y vos le encontraste un lugar y eso está buenísimo, ¿no? Y le pudiste dar forma y pudiste como ir por ese camino. Totalmente. Sí, es que a veces no va a ser de pronto dejar tu trabajo para empezar a trabajar del trabajo de tus sueños,
Pero como bien decís, tener un trabajo, pero poder dedicarle una buena parte de tu tiempo a otras cosas que también te gustan. Por esto que decíamos, no siempre todos los momentos, no sé, pienso en una madre que está con los hijos, la familia, qué sé yo, y quizás, bueno, no es el mejor momento para que de pronto patee el tablero y sea como esperar un poco, pero que haya lugar en la vida también para eso que nos hace bien, eso que nos gusta, eso que nos da curiosidad. Me parece que ahí está un poco la clave. Después hay cosas que se van dando solas, a veces con otros tiempos, ¿no? También es a veces romper un poco la cabeza de que, bueno, a los 20 tengo que conseguir mi trabajo soñado, etc. A veces llega un poco más tarde. Total, y permitirse eso, ¿no? También como, porque por ahí es como, no, bueno, ya está, como ya soy esto, como no cuestionárselo, no replanteárselo. A mí me pasa que yo estoy en un momento, yo me fui a vivir hace 6 años a España, también en búsqueda como de un cambio, de algo diferente, de buscar nuevos horizontes, nuevas cosas, y también me empecé a replantear un montón de cosas y también tenía que laburar de lo que tenía que laburar porque tenía que sobrevivir sola allá y de nuevo me enfrenté en decir, como con la situación de decir, bueno, ¿y qué vengo a buscar yo acá y por qué yo estoy viviendo esto y esto, como agarrando el laburo que puedo para buscar otra cosa, ¿no? Sí. Y en esa búsqueda también me enfrenté a decir, che, ¿y lo que yo siempre creí que quise, es lo que realmente quiero? Lo que yo venía a buscar, yo estudié comunicación audiovisual, soy productora, y siempre estuve súper convencida de que yo lo que quería hacer era cine y producción de cine. Y claro, haciendo proyectos allá, por ahí más autogestivos, dije, a mí me gusta más la parte artística de todo esto, a mí me gusta crear mis cosas. Y ¿qué hago yo ahora con esto, entendés? En otro país, como diciendo, ¿es donde yo quiero estar? ¿Es lo que yo quiero hacer? Sí, me encanta, como las preguntas incómodas, que para mí son las preguntas correctas. O sea, cuando uno va con una pregunta que empezar a esbozar la respuesta te empieza a generar un poco de incomodidad, ahí estás por el buen camino. Y sí, todos vamos pasando por diferentes transformaciones y por diferentes periodos de crisis, pero bueno, a la larga, y bueno, cuando uno después salió de esos túneles, ves que es productivo pasar por ahí. Es como, no sé, a mí me pasa a veces con los bloqueos creativos. Es una etapa que es inherente a todo tipo de procesos. O sea, siempre voy a caer en bloqueo creativo. Pero eso, saber como que uno va a salir de ese bucle y que probablemente uno pueda encontrar en esas etapas como de crisis un montón de cosas para capitalizar y un montón de respuestas que te van a llevar como a dar esos otros pasos. Y creo que eso, siempre tratar de mantener conversaciones como honestas con uno. O sea, no mentirse a uno mismo, creo que es como un primer gran paso. Cuesta y lleva un tiempo dar con esa honestidad, digamos, pero bueno, eso, cuando llega me parece que pueden del otro lado aparecer cosas muy interesantes y reveladoras. Total. Y que todo es crecimiento también, ¿no? Como ya el hecho de estar replanteándose cosas y de por ahí arriesgarse a vivir algo, arriesgarse a probar algo y que por ahí no funcione. Pero creo que siempre es peor quedarse con las ganas de o con la duda de ¿qué hubiera pasado si yo en vez de seguir acá, no sé, probaba? Sí, obvio. Y de hecho esto es algo que siempre digo, como que hay un montón también de aprendizajes y de respuestas que solamente aparecen con el hacer y con el animarse, que es el paso más difícil que hay que dar. Pero a veces eso, tenemos como mucho miedo a equivocarnos y si de pronto empezamos a conectar con otras historias de gente que en tiempo presente está haciendo algo que admiramos o que nos resulta inspirador, si vos escuchás a esas personas, la historia que tienen para contar, hubo pifies, hubo cosas muy buenas, hubo cosas que no sabían y se animaron y de pronto encontraron algo que estuvo buenísimo, hubo un montón de cambios de rumbos. Entonces, no es la historia perfecta. Nadie va de pronto, no sé, abrir un cuaderno, hacer su primer dibujo y que sea una obra de... O sea, hay todo un proceso que transitar. Entonces, la cuestión siempre más importante es como animarse a dar el paso y empezar a probar y a ver qué pasa, qué es lo tan grave que puede pasar de equivocarse. Como bien decías, es crecimiento, es aprendizaje. Es algo que no te lo va a dar nadie te va a poder decir de antemano, ni vos misma, planificando en un cuaderno cada pasito que tenés que dar. Hay un montón de cosas que te estás perdiendo. Solamente las vas a encontrar cuando te animes como a ir del otro lado de donde está todo tu miedo, ¿no? Claro. Así que eso es lo más importante siempre. Como tratar de encontrar ese coraje y esa brújula interna para dar el paso. Sí, y también es como un redescubrimiento
constante, ¿no? Porque como que por ahí hacer algo te muestra cosas tuyas que no conocías o lugares que nunca habías transitado y que de pronto te sentís súper cómoda o encontrás facetas tuyas que te gustan y que por ahí no sabías que existían, ¿no? Totalmente. Sí, yo ni en el mejor de mis sueños me hubiese imaginado que mi trabajo iba a ser lo que es, que además, bueno, en lo personal es un trabajo que es bastante desafiante, como que hoy estoy en un lugar, pero de pronto mañana tengo una propuesta que todo el tiempo siento que me estoy como animando. Encima yo tengo una personalidad, soy muy estructurada, Capricornio, o sea, soy como muy cuadradito. Si bien tengo todo un relado creativo, para lo que es el trabajo, soy como muy de mi zona de confort. Y este es un laburo que todo el tiempo te está poniendo a prueba. Y que hoy tenés una propuesta y mañana aparece algo completamente diferente. Y aprendí como a tomarle el gustito a eso. A dejarme sorprender, a de pronto empezar a habitar lugares en los que no me siento tan cómoda y ponerme a prueba y ver qué pasa. Así que creo que está buena esta idea de como tomar quizás actividades o ponernos en lugares donde nos sintamos como un poco amateurs, como volver a ponernos en esto de ser un poco principiantes y ver qué sucede. Y lo que puedo decir, al menos de mi experiencia, es que suceden cosas bastante interesantes y uno muchas veces termina como desafiándose y probándose a uno mismo que uno puede más de lo que uno creía y saliéndose de estas etiquetas que al principio hablábamos que te definen o te encasillan como en una sola cosa. Como que todo esto está detrás del miedo, ¿no? Y eso creo que es como lo más difícil, ¿no? Como decir, bueno, Sí. como ¿para dónde voy? Voy a dar ese ¿Qué paso, hago con voy a dar esto? ese salto. Sí. Sí. Quizás como también consejo del otro lado, que nos puede estar escuchando mucha gente que está en esto de sentir miedo o no saber bien dónde está parado. Creo que se trata un poco de esto, de establecer quizás como un poco pensar en ciertas preguntas incómodas, pensar un poco en el presente, que a veces uno como que no quiere mirar demasiado qué es lo que está haciendo y uno prefiere como seguir, pero es como sentarse quizás, no sé, a mí me gusta mucho Julia Cameron, es una mujer que escribió un libro que se llama El Camino del Artista, que tiene un montón de herramientas para conectar con el lado creativo. Una de esas herramientas es la cita con el artista. Entonces ella propone que una vez por mes vos te lleves como un plancito y tengas una cita con vos. Que puede ser, no sé, te llevas a un museo, te llevas a una cafetería, lo que fuere. Entonces me gusta esta idea, como que de pronto te sacas a pasear y dices, bueno, hoy voy a tener una cita conmigo, voy a ver un poco qué me está pasando. Entonces, no sé, bueno, yo lo pienso en la escritura porque es algo que me queda como cercano, cada uno podrá encontrar su propia fórmula, pero decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo hoy? Que es un poco lo que me parece que pasaba también en pandemia, que muchos nos encontramos de pronto viendo nuestro presente como con cierta distancia, porque en muchos casos quizás las actividades normales se interrumpieron, entonces vos decías, che, ¿qué hacía yo con mi vida? O sea, ¿qué hacía todos los días? ¿Y qué me pasa con eso? ¿No? Eso de qué hago con esto, bueno, me gusta, no me gusta, o pensar, ¿qué cosas estoy procrastinando hace un montón? ¿Y por qué lo estoy haciendo? Y tratar de dar con la verdadera razón. A mí me pasó, por ejemplo, el año pasado una cosa muy pava, me pasó con cerámica. Y me pasó de que yo todo el tiempo pensaba que lo procrastinaba porque, bueno, no sé, me costaba hacerle lugar en la rutina. Y este año, llegó el verano, y fue lo primero que dije, pum, voy y lo pago. Y yo dije, wow, o sea, ¿cómo me fue tan fácil en febrero y todo el año pasado estuve procrastinándolo y mi rutina no cambió nada? O sea, hago lo mismo que hacía el año pasado. Y sentándome a tener esta conversación fue, bueno, el año pasado yo estaba un poco desordenada financieramente, tengo como tantas pestañas abiertas como un pulpo que fue un año donde yo me pude ordenar. Y claro, hoy, sabiendo cuál es la plata que tengo, lo que le puedo destinar a ocio, qué sé yo, sí, se me hizo natural ir a pagar cerámica. Pero todo el año pasado no me representé que el motivo verdadero era un tema económico. Recién este año que dije, voy a tratar de dar con el meollo de la cuestión. Entonces creo que puede estar buena esta idea como de la cita con vos y pensar, bueno, ¿qué preguntas me puedo hacer para tener ciertas respuestas? Después no necesariamente los pasos los voy a dar inmediatamente, es difícil, no voy a venir acá a idealizar el pasar a la acción. Pero al menos puedo contar como con un poco más de información, que no es un paso menor, digamos. No, 100%. De hecho, yo creo que es la base, ¿no? Porque si no sabemos qué es lo que queremos, que es re normal, como pienso, hay muchas veces en las que decimos, no tengo idea qué quiero, no sé qué quiero hacer, no sé para dónde ir, que también es una situación re difícil, pero que solo lo podemos encontrar en nosotros. Y creo que también la única forma, muchas veces, de descubrirlo es haciendo, es buscando, es animándonos a hacernos preguntas, a accionar, por más mínimo que sea esa acción, es un montón. Sí, a mí me pasó en todo el momento que tuve como de transición, de que mantenía un poco la abogacía con redes y qué sé yo,
que una de las cosas que hice como para empezar a encontrar un poco más de respuestas y ver hacia dónde me llevaba fue como empezar, entre comillas, a capacitarme también en otras cosas a las que yo les empezaba a ver interés. O sea, fue una época en la que yo hice mucho curso. Hoy en día también está bueno esto de que no es solamente la carrera universitaria de 5 años, y sino nada misma. Hoy en día hay un montón de carreras mucho más cortas, cursos súper completos. A través de libros de no ficción uno puede como de pronto abrir un mundo sobre un montón de temas que generan curiosidad. Entonces esa fue también una herramienta que me dio muchas respuestas. Como que empezar a estudiar y a meterme en temas que me llamaban la atención. Hice cursos de fotografía, hice cursos de marketing, hice muchos cursos metiéndome más en el mundo literario, de análisis de texto, de escritura, volví a retomar que yo hacía talleres. Entonces fue como abrir un poco la cabeza y salir solamente de lo jurídico, en ese momento que me ocupaba. Y ahí de nuevo fui como encontrando bastantes respuestas. Cada vez tenía más ganas de seguir capacitándome, digamos, en todo lo que tenía que ver con redes. Cuando pensaba en hacer una maestría de Derecho me deprimía. Entonces fue como, acá hay algo. Como que hay algo que te está dando Bren la respuesta. Un poco de para dónde tenés que ir, animate cuando vos puedas, digamos. Claro. Wow. Bueno, eso es muchísima escucha para con vos misma. Y pensaba también con lo que decías, como por ahí antes era muy normal estudiar una carrera, que eso era toda la vida, eran muchos años de carrera, hoy sigue existiendo, pero creo que hoy también hay como más noción y más conciencia de que nada es definitivo, de que nada es para siempre y de que por ahí podemos empezar algo, continuar con otro lado. Digo, pienso en también cómo fue tu proceso, ¿no? Y cómo empezaste con una cosa que te fue derivando a un montón de otras por escucharte, por accionar, por dejarte un poco fluir, como vos decías, en lo que te iba pasando, en lo que ibas sintiendo y en lo que se iba dando también en ese hacer, ¿no? Porque creo que las cosas se van como acomodando y van surgiendo y van apareciendo a medida que uno se va moviendo. Sí. Bueno, y acá dos cosas. Primero, como que siento que también conecta mucho con lo que hablábamos al principio, este concepto de la multipotencialidad. A veces uno siente que estudiaste una cosa, estudiaste otra y te hiciste un curso de cocina y sentís como que nada conecta con nada. Y al fin y al cabo, y esto pasa cuando pasan unos años y ves para atrás, todo va siendo un todo, ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho como definir esta idea de la creatividad, es como todo lo que a cada uno de nosotros nos hace únicos puesto en cada cosa que hacemos. Y todo eso que te hace único es esa mochilita que vos llenás de, bueno, la carrera de Derecho, que en algún punto para algo te sirvió, el cursito de cocina, no sé, los cursos de escritura que haces en tu tiempo libre, etc. Entonces, eso, tampoco sentir que es en vano. De hecho, hay muchas veces que hay mucha gente que me dice, ¿no te arrepentís de haber estudiado Derecho y no haber estudiado algo que hoy te sirva más? Y yo siempre digo lo mismo, como que de lo único que yo me arrepentiría alguna vez en la vida es de no haber hecho algo habiendo querido hacerlo. Y yo si pienso, a la hora de 18 años, quería estudiar Derecho. Entonces seguí ese camino. Pero por eso también digo que esa frase también está buena para cuando procrastinamos el animarnos, lo procrastinamos mucho, a la larga te vas a arrepentir de no haberte animado a dar ese paso. Y después con esto que decías de la transformación recontra, o sea, yo cuando arranqué en redes, arranqué súper ennichada en hablar de libros, porque arrancó como un hobby, como muy de casualidad. Y después, en esto que le digo, que las redes también me llevaron a un propio proceso de autodescubrimiento, me empezó a pasar de que cuando pude empezar a hacer del mundo literario mi trabajo, porque empecé a hacer los clubes de lectura, empecé a trabajar con algunas editoriales, escribir para tal lado, de pronto había perdido mi espacio de ocio, porque llegaba el fin de semana y me ponía a leer y ya no era tan placentero, porque empezaba a pensar en trabajo, que me iba a servir para una nota para tal lugar, para el producto acá. Entonces, también tuve que empezar a decir, uy, ¿y qué espacios puedo recuperar para volver a conectar con mi ocio, para poder disfrutar mi tiempo libre, para poder regenerar un poco la cabeza? Y ahí conecté con toda la parte que hoy en día es una pata fundamental de contenido en Es Muy Bren, que tiene que ver con el collage, los diarios de viaje, todo el lado como mucho más creativo y artístico, que primero fue decir, bueno, a mí me encantaba hacer esto, ¿por qué lo perdí? Y ahí, bueno, encontrarme con que sí, se fue colando como durante toda esta idea de la perfección, que en el arte está como muy atravesado, ¿no? Esto, si no es perfecto, no sirve, si no es prolijo. Entonces, bueno, fue como empezar a sanar un poco mi relación con mi propio estilo personal, haciendo cosas tangibles. Y después, bueno, también llegó el momento de convertir en trabajo esa otra parte de ocio, pero por suerte al día de hoy sigue siendo una parte que disfruto muchísimo y está buenísimo esto de que las redes puedan ser un espacio que yo disfruto y lo que hago es compartir un poco todo mi mundo, ¿no? Está buenísimo. Y que hayas podido ir
encontrándote vos también en eso, ¿no? Como ir redescubriéndote, porque estoy segura que no es la misma Bren la que empezó en 2017, 2018, que la que es ahora, y eso también se ve reflejado en lo que vos haces. 100%. Soy otra persona. De hecho, yo cuando era más chica era una persona muy tímida, me costaba mucho hablar en cámara, conectar de pronto con gente que no conocía tanto. Y hoy en día, gente que no me conoce de esa época me dice, pero vos eras así. O sea, vos me estás hablando de la misma persona que yo conozco hoy. Y a mí me flashea cuando alguien me dice eso, porque sí, me costó un montón. O sea, qué bueno toda esa transformación, pero sí también fui esa persona. Y hablar en cámara al principio era impensado, ¿no? Sobre todo, bueno, uno a veces le tiene más miedo como a los conocidos que a esa gente que te va a ver que no tiene ni idea de quién sos. Pero bueno, nada, esto. Cuando uno va como habitando esos espacios, al principio es incómodo, el segundo día es un poquito menos incómodo, y a la semana quizás ya medio que te vas olvidando. Es cuestión eso, de presentarse como a trabajar todos los días. Pero sí, la transformación como que es total, soy otra persona. Y lo agradezco, como que es muy lindo como ver todo ese proceso. Y paréntesis, también me fue costando mucho, como que yo decía esto de arranqué hablando solamente de libros y la comunidad que había generado le interesaba lo que Bren está leyendo. Y después cuando yo empecé como a reconectar con esto que te decía, de llenar cuadernos y demás, o empezar a querer abrir un poco más como, bueno, el mundo más lifestyle de Bren y empezar a querer contar otras cosas y hablar también, para mí lo creativo está en todo, a mí también me gusta mucho la moda, siento que es también un lugar por donde me expreso y demás. Y fue como todo siempre como con mucho miedo, decir, uy, a ver, ahora voy a empezar a hablar de esto. ¿Y cómo lo van a recibir? Y les va a gustar, y se me va a ir la gente, y no... Y bueno, sí, hay público que seguramente migra hacia otros lados porque solamente se interesaba por una cosa, pero siempre como que esto es como apostar también a abrirse a otra gente, y a mí me encanta cuando me llega el mensaje de te empecé a seguir por los libros y de pronto mostraste los cuadernos y hoy es un camino de ida y no puedo parar. Y descubrí algo que me encantaba y es como... Está buenísimo eso, como contagiar algo que el otro lado... Crear una necesidad que no sabías que tenías. Es un poco como esa idea y me gusta, me parece interesante eso. Y ir venciendo como tus propios miedos también, ¿no? Como que no es solo el primer que hago con esto de, che, me replanteo, ya no me siento tan cómoda acá, sino después es un qué hago con esto constante, todo ¿no? Todo el tiempo, sí, es esto que decía antes, como que todo el tiempo siento que me estoy poniendo en lugares que me resultan incómodos y me gusta eso. Como que sobre todo por esto de la personalidad que decía que tengo, que siempre como que a veces prefiero quedarme un poco en la zona de confort, es como que digo, ay, qué bueno que tengo como estos desafíos. Está bueno, pero es una batalla constante, por eso uno nunca gana como, ni uno nunca deja de transformarse, ni uno, como decías vos antes, Steph, llega a tener todas las respuestas. O sea, la vida es eso, como una pregunta constante. Siempre vamos como con la incógnita ahí adelante. Lo que hacemos en el durante es lo que cuenta y lo que vamos encontrando. Sí, lo que al fin y al cabo nos hace quienes somos y lo que nos hace también vivir genuinamente y vivir un poco más conectados con nosotros mismos. Por eso creo que escucharnos y hacernos estas preguntas es fundamental, sí. y está buenísimo. Sí. Me gusta mucho esa palabra, como pensar en la autenticidad, en lo genuino. También quizás hay mucha gente del otro lado que tiene ganas, por ejemplo, de empezar a generar contenido. Y en una hora donde uno está como todo el tiempo tan estimulado y ve tantas cosas, y uno a veces me pasa con gente que me dice, tengo miedo como a copiar algo que veo en otra persona. Creo que si uno hace como un laburo por dar con, bueno, ¿qué tenés vos para aportar sobre esto? Pero genuinamente, o sea, ¿qué tenés vos para decir? Un poco siempre está todo inventado. O sea, todos estamos medio trabajando y haciendo con cosas que ya existían. Parece que el valor está en esto. Bueno, vos vas a aportarle como tu unicidad. Tu unicidad va a ser esa mochila que vos llevás, que no va a ser la mochila, no van a haber dos mochilas iguales. Aunque dos personas vengan del mismo lugar, no van a haber dos mochilas iguales. Ese es como el trabajo que hay que hacer. Ese es un poco el más difícil, porque es como esto, el trabajo para con uno, el laburo como más vulnerable, pero el que lleva como esto, a los lugares más interesantes. Total. Como que cada uno tiene su voz y la voz de todos vale. 100%, sí. Todos tienen una historia para contar. A veces uno siente que es como re insignificante, uno dice, bueno, desde mi lugar, ¿qué voy a inspirar? Y es inspirador. Solo hay que dar con eso, ¿no? Con esa historia que tenés para contar y hacerla valer. Hermoso. Gracias, Bren. No, gracias a vos, Tess, por la invitación.